Hoy estamos aquí en el estudio de la División Sudamericana con el pastor Ayrton Keller, que a pesar de tener una agenda tan recargada, se dio la molestia de darnos una pequeña entrevista. Pastor Ayrton, ¿qué le motivó a usted a estudiar teología? Mira, mi papá fue pastor, ahora está jubilado. E eu vivia numa casa de pastor por quase 20 anos, convivendo com meu papá. Eu o ajudava muito quando ele ia predicar, manejando os equipos. Depois ele foi presidente de uma associação, eu me quedava na associação, ajudando as secretárias, trabalhando com a gente. Isto todo, a convivência com ele, foi criando em mim o amor por las coisas da igreja. E ele desejou de fazer alguma coisa como meu papá fazia. E eu mirava o benefício que as pessoas tinham. E eu pensei, eu posso fazer alguma coisa, usar meus talentos, minhas habilidades. E foi convivendo com meu papá e com minha família que eu recebi o chamado do Senhor. Pastor, después de todos estos años de ministerio y toda la experiencia que usted ha ganado hasta aquí, ¿usted cree que existen algunos secretos para el éxito en el pastorado? Mira, el pastorado tiene algunos secretos, pero es una cosa muy personal. Es un llamado que el Señor hace a cada persona. Y yo creo que cada estudiante de teología tuvo una experiencia para sentir la seguridad de que fue llamado por el Señor para el ministerio. Pero algunas cosas son importantes. La primera, que yo creo que es la más obvia de todo, el pastor tiene que ser una persona de Dios, un hombre de Dios, un hombre de oración. Él puede tener planes, ideas, movilizar a la iglesia, pero si él no es una persona de Dios y hace el trabajo de Dios, no tiene poder. Podrá vivir en el ministerio 10, 15, 20 años, podrá llegar hasta la jubilación, pero nunca va a ser feliz en el ministerio. Podrá ser un gran líder, podrá tener muchas cosas en la vida, pero el ministerio tiene que ser una relación con el Señor que traga realización personal y entonces poder para cumplir el ministerio. Para mí es obvio, pero es bueno recordar que los alumnos de teología y los futuros pastores tienen que tener una dependencia. No tengan la aventura de tratar de hacer las cosas solos. La segunda cosa que para mí es muy importante es tener pasión. Pasión. Amar el trabajo, vibrar con el trabajo, querer cambiar el mundo entero. La iglesia mira un pastor apasionado. Cuando llega un pastor sin motivación, que quiere hacer las cosas, lo que está bien, lo que no pudo hacer, hermanos, dejemos para mañana. Ese pastor las iglesias no aceptan. Puede seguir todo el ministerio, pero siempre la obra va a buscar dónde poner ese pastor. Pero cuando llega un pastor con motivación, con ganas, la iglesia mira el brillo en sus ojos y dice, este nos ama, este nos quiere, este va a hacer todo lo que pueda por nosotros. La pasión por el trabajo, por la misión, por la iglesia es muy importante. El foco es otra cosa fundamental. El pastor tiene que hacer de todo, pero tiene que tener su foco, su énfasis. ¿Qué quiere hacer? ¿Cuál es la prioridad del ministerio? Pastores que no tienen prioridad hacen de todo y al final no hacen nada. Y después se preguntan, pero ¿por qué me cobran? ¿Qué hace la administración que me llama la atención? Y los blancos y tanta cosa. Los blancos están para aquellos que no tienen un foco. Yo fui pastor de iglesia 5 años. Nunca un presidente me buscó para decir, hermano, ¿y los bautismos? Pero yo tenía colegas en mi misma asociación que decían, el presidente no se cansa de cobrarme, solo los blancos, no tengo más energía. Pero ¿qué pasaba? Que nosotros estábamos en la misma asociación, uno tenía cobranza, otro no tenía cobranza. ¿Por qué? Aquellos que trabajaban con la visión, con el foco, hacían el trabajo, los resultados aparecían, la iglesia crecía, los otros que no lo tenían, la administración necesitaba decir, amigo, tienes que despertar. Entonces, tenga un foco. Una otra cosa, son tantos consejos ahí, una otra cosa importante, el pastor tiene que hacer de todo un poco, pero tiene que saber hacer bien alguna cosa. Un buen pastor, la iglesia lo mira y dice, mira, es un buen pastor, pero es un buen constructor de iglesias. Ahí está la característica de él. Ese es un buen pastor, ayuda todo, pero es un gran predicador. El pastor tiene que tener mucha habilidad para hacer tantas cosas, pero tiene que destacarse en alguna cosa. Cuando van a cambiarlo de distrito, siempre la iglesia busca
Qual é a habilidade do pastor? Necessitamos naquele distrito pastor visitador. Onde está no campo o pastor que tem a habilidade, a qualidade da visitação? Van a buscar tu característica mais forte. Então, descubre qual é a tua habilidade e ponga ênfase nisso, porque a igreja tem que conhecer-te por uma habilidade especial, además de todo o que hagas. Mira, poderia falar muitas coisas, mas são alguns secretos que eu tenho vivido em meu ministério, em minha vida personal, e creio que pode ajudar aqueles que vão a ser e aqueles que já são pastores e estão no ministério. Pero há que recordar, o ministério é uma questão personal. Seja tu mesmo, tenha tu vida com o Senhor, e Ele vai abrir as portas para que puedas crescer e fazer uma grande obra para Ele. Pastor, como estudiantes de teología, nosotros estamos ahora en un contexto de lo que es teoría. Y después de la graduación salimos a un contexto de práctica. Después de toda la experiencia que usted ha ganado a través de estos años y todos los campos que usted ha recorrido, nos gustaría que usted nos dé unos consejos prácticos cuando nosotros ahora lleguemos a la iglesia. Sabes, primeira coisa, o seminário é teórico, porque tem que ensinar o pastor a pensar, a estudar, a pesquisar, a fazer as coisas que vão servir de base para seu ministério. A prática, em verdade, tu solo la tienes en la práctica. Tu puedes fazer a prática pastoral, estar involucrado em uma campanha de evangelismo e outras coisas mais. Está tudo bem e ajuda, pero a prática, aprende-se na prática. Tu vas a aprender a nadar quando estés com a oportunidade de cair na água. É assim com o ministério. Pero depois de sair da teoria do seminário, os 5 anos que estudiaste em la Universidade Peruana Unión, agora vas a receber um distrito missioneiro ou colégio para que seas capellán. A primeira coisa que tienes que fazer, estudia o que está passando nesse lugar. Solo aí tu vas a descobrir quais são as necessidades das pessoas, quais são os projetos que já foram bem exitosos e tu puedes seguir, que a gente está creyendo que tu vas a ser. Quando tu chegas e empiezas a escuchar, a estudar, a conversar, a evaluar, a ler coisas do passado do lugar, quantos já bautizaram no passado, como construíram a igreja, que pastores trabalharam aqui, que pastores mais atraíram a igreja. Busca conhecer a realidade, porque quando conheces a realidade, aí tu vas a ter a base para dizer o que vas a ser de aí por adelante. Essa é uma primeira coisa. Uma segunda coisa, procura buscar com os irmãos que lideram a igreja o que eles imaginam que tu vas a ser por la igreja, que querem que tu hagas. Eles têm os secretos. Eles têm as expectativas. E se tu los perguntas, vas a ter muito clarito as coisas que não te hablaram no seminário. Porque aí estão os professores, pero aí os hermanos vão falar. Com a teoria do seminário e com a expectativa dos hermanos, tu puedes chegar à prática. Terceiro lugar, habla com a administração de tua associação ou missão. Eles têm uma expectativa. Eles têm o caminho que tu tienes que seguir. E mira, os administradores são administradores porque a igreja reconheceu que eles têm uma boa visão. Conhecem bem a igreja. Conversa com eles e vão dizer-te que tienes que fazer. E uma outra coisa, conversa com os pastores mais antigos. Em tu primeira assembleia ministerial, habla com eles, pastor, como começaste? Que hiciste a primeira vez em uma igreja? Haga isso, tu vas a conhecer. Sempre que eu chegava a mis distritos missioneiros, eu fazia 3 coisas primeiras. A primeira era predicar um sermão falando de minha expectativa para a igreja onde ia trabalhar, que eu imaginava que ia passar aí. A segunda, sempre hacía uma reunião com a comissão da igreja, para escuchar os membros, a expectativa e todo como te falei. E a terceira, começava a visitar primeiro o liderazgo da igreja, os ancianos, o tesoreiro, o secretário. Muito pronto chegava, se eu chegava em lunes, já começava a visitar para que o primeiro sábado já tinha o nome da gente, já conhecia mais ou menos como pensavam, e isso me ajudava a chegar com os 2 pés no piso para começar com mais tranquilidade. São coisas que puedes fazer para começar com a prática, para conhecer a prática e para fazer com que a teoria seja um apoio e não um problema para ti. Mis queridos nuevos colegas pastores de toda a Igreja Adventista de Peru, mis queridos graduandos de la Universidad Peruana Unión del año 2008, es una oportunidad especial hablar para ustedes en el nombre de toda la Iglesia Adventista de Sudamérica, iglesia para a qual ustedes ahora van a trabajar. Queridos amigos,
ustedes van a comenzar una gran carrera, un gran desafío. Nunca se olviden del llamado que el Señor ha hecho a ustedes. Ahí cuando estaban en su casa, en su trabajo, con su familia, en la iglesia donde asistían. No se olviden de este llamado, manténganlo bien vivo en toda la vida ministerial que ustedes van a tener. Van a encontrar problemas, desafíos, luchas, van a tener noches que no van a dormir, van a tener proyectos que no saben cómo comenzar, pero no se olviden, el mismo Señor que los llamó y los sacó donde estaban para traer por 5 años a la universidad y ahora poner la oportunidad del trabajo en las manos, va a seguir con ustedes todos los días del ministerio. Sean hombres de Dios que buscan al Señor, que confían en Él, que hacen planes con Él y el Señor va a abrir todas las puertas que ustedes necesitan para que sean felices en el ministerio, hagan felices a las iglesias y puedan producir un grupo de personas que van a estar en la eternidad. En toda Sudamérica hablamos de 2 palabras, comunión y misión. Hagan de las 2 palabras la gran realidad del ministerio. Tengan las manos del Señor en tus manos, en sus manos. Caminen con Él y pongan la misión de la iglesia como la prioridad del trabajo que ustedes van a hacer con la comunidad y con la iglesia. Yo estoy seguro que ustedes que van a trabajar así van a ser pastores exitosos, que van a ayudar a crecer la iglesia del Señor en Perú, en Sudamérica y en el mundo. Y muy pronto van a estar listos con su pueblo para vivirmos toda la eternidad en el reino de los cielos. Felicitaciones por la graduación y bienvenidos a la familia ministerial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la División Sudamericana.